Bueno, vamos a darle inicio a la palabra de esta noche. Hemos estado navegando toda esta semana en Hechos 27. Si tú tienes allí tu Biblia, sea digital o sea así en físico, puedes buscarlo y leemos juntos. Yo tengo acá por acá la versión nueva internacional. Vamos a estar leyendo desde el versículo, Hechos 27, versículo 9, vamos a estar leyendo hasta el 26. Vamos a leerlo nuevamente, todas estas noches lo hemos estado leyendo, pero lo vamos a leer para los que de pronto apenas están llegando hasta el día de hoy a escuchar de esta palabra. Entonces dice la palabra a favor de todos, dice, se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste y a pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los barcos de arena de la Sirte, echaron el anca flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Mira qué lindo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida a todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Y nos vamos a detener en estos momentos en el versículo, vamos a leer el 11 y el 12 que dice, pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo de quién? Del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, dice, con la esperanza de llegar a Fenice. Entonces, te quiero hablar hoy de este timonel del que habla aquí la palabra y del dueño del barco. Yo te digo algo, mira, ¿por qué Pablo le advirtió, eh, le advirtió a toda la tripulación sobre esto? ¿Y qué pasó con ese timonel y con ese dueño del barco? Ellos fueron los que decidieron seguir adelante y hacer caso omiso a lo que estaba diciendo Pablo. ¿Pero por qué? Porque ellos eran la autoridad en ese barco. Entonces el timonel en aquella época y todavía en esta época es la persona que está encargada de gobernar la dirección de la embarcación. O sea, ellos son los que toman la decisión. Entonces, te quiero preguntar algo. ¿Cuál fue la actitud de Pablo al recibir de ellos
al decir la advertencia y recibir de ellos, de parte de ellos, un no, vamos a hacer lo que nosotros decimos. ¿Será que Pablo se molestó? ¿Será que de pronto se le salió su ira allí? ¿Será que empezó a hablar con los demás? Sí, porque ¿cómo se le ocurre a él y tal? A murmurar, exactamente. ¿Será que murmuró? ¿Preguntó el por qué? ¿Será que él preguntó el por qué o se puso a discutir? Pablo no hizo nada de esto. Pablo simplemente advirtió, él sabía para lo que iban y guardó silencio después de esto. ¿Qué me quiere decir con este ejemplo Pablo? Que hay que respetar las autoridades, así él esté en la condición en la que esté y sea el tremendo hijo de Dios con todo el poder de Dios encima, con toda la unción que tenía, con toda la autoridad espiritual que podía tener, pero habían unas autoridades en el barco y él guardó la honra para esas autoridades. Entonces, trayendo esto a nuestra vida, yo te pregunto, o sea, ¿cuál es la actitud que tú tomas frente a las decisiones que toman tus autoridades? Aún sabiendo que de pronto se pueden estar equivocando. ¿Será que tú te molestas? ¿Será que te pones a discutir? ¿Será que reprochas? ¿Será que vas y hablas con los otros hermanos, por ejemplo, de la congregación? No, es que mi pastor, ¿cómo se le ocurre que va a hacer eso? Mi líder me salió con esto. No, no, no. ¿Será mi jefe en el trabajo? O hasta tú, ponemos el ejemplo entre esposos. Mi esposo es mi autoridad. Mi esposo es mi autoridad. De pronto hay decisiones que él pueda tomar, ¿verdad? Y la palabra lo dice que yo tengo que ser sumisa a las decisiones que él tome. Hay cosas que de pronto yo como la mujer de la casa, la mamá, la esposa de él, yo puedo decirle, amor, creo que esto de pronto no pueda salir más si lo hacemos de la forma en como tú lo has planeado. Yo le doy mi punto de vista. Pero la última decisión la toma siempre él. Y yo simplemente he aprendido, porque ha sido un proceso difícil, un proceso donde yo, por ejemplo, con el temperamento que tengo, ¿verdad? Que es, yo soy colérica, entonces hasta ese temperamento me lleva a reaccionar de pronto de cierta forma, pero ha sido un proceso donde Dios me he dejado llevar por Dios, me he dejado guiar por Dios y en medio de todo, yo respeto, ya he aprendido a respetar lo que mi esposo pueda, la decisión que pueda tomar. Entonces, yo te invito a ti hoy a que hagas reflexión en estos momentos, a que pienses y que si en algún momento tú te has levantado en contra de tu autoridad, en contra de cualquier autoridad que tú puedas tener, tú puedas decir, Señor, perdóname porque yo he hecho esto mal, me he levantado en contra de mis autoridades, he murmurado, he discutido, me he levantado, ¿verdad? De cualquier manera, perdóname por esto y dame la oportunidad, Señor, de hacer algo nuevo en mi vida, de empezar a respetar. Enséñame cómo hacerlo, enséñame cómo respetar a quien está por encima de mí. Amén, tremendo eso, ¿eh? ¿Y cómo uno va a murmurar de algo así uno sepa, pero la autoridad es la autoridad y hay que respetarla? Y vamos a ponernos un poquito también, un poquito más en contexto con respecto a Pablo. Y era de que Pablo era el apóstol Pablo, o sea, el que escribió casi que el 75% del Nuevo Testamento. Era el apóstol Pablo, el hombre de autoridad, el hombre de Dios. Y vemos ahora un hombre de Dios sumiso, porque él sabía que tenía que ir a un propósito. Él sabía que iba para Roma y era hacer el viaje por donde Dios lo empezó a llevar a Roma. Pero él estaba allí sumiso. Y recordemos que el apóstol Pablo, con todo lo que había hecho, ahora estaba encarcelado. Pero ¿quiénes lo pusieron allí? ¿Quiénes lo colocaron en esa situación ahora de ser un preso? ¿Sabes quiénes? Los mismos religiosos, la religión de la época, ¿verdad? Son las mismas personas que antes era el equipo, o sea, los que antes eran de su equipo. ¿Te acuerdas que Pablo era el perseguidor? Ahora era el perseguido porque era el apóstol que predicaba a Jesús. Entonces, sus antiguos amigos eran los que lo colocaron en esta situación. Ahora yo también te hago una pregunta para que reflexiones. En la situación en la que estás viviendo en estos momentos, ¿quién te colocó en esa situación? ¿Quién te colocó en la circunstancia difícil en la que estás? Tal vez tú digas, no, en la situación esta en la que estoy me colocó X familiar, X amigo, X persona,
¿verdad? Un religioso, alguien de la iglesia. Esta situación que viví fue la que me hizo caer en esta otra, ¿verdad? Pero hoy, en el nombre de Jesús, traen una palabra de libertad para tu vida. Que salga de estas prisiones en el nombre de Jesús, de que tu propósito se cumpla. No importa, mira, vas a sanar, tienes que sanar a la persona, tienes que sanar con la persona que te colocó en esta situación, pero Dios te va a llevar al cumplimiento de tu propósito. Y aunque tú digas, oh, es que esta persona me dio duro y estoy enfrentando esta situación difícil por él, ¿sabes algo? Esto está ayudando para tu propósito. Así es. Eso le pasó al apóstol Pablo, estaba allí, pero lo estaba llevando hacia su propósito. Él no se puso a fijarse, como decía aquella hora, a fijarse de que, ay, miren que me están haciendo mal, ustedes, que yo soy el apóstol, yo soy tal cosa. No, él estaba allí ahora sumiso, sabiendo, no culpando a nadie, no buscando culpable, no señalando a nadie, no echando la culpa a nadie, sino sabiendo de que él en esa situación, Dios lo tenía para un propósito mayor. Entonces, es tiempo ahora mismo de salir de esas cadenas. Es tiempo de salir de las cadenas, pero te estoy hablando de las cadenas del resentimiento, de las cadenas de aquello de echarle la culpa al otro, ¿verdad? De echarle la culpa a la situación, a la circunstancia. Es tiempo ahora de decir, Señor, si estoy en esta, pero sabemos que tú me vas a sacar de esto más adelante. Y ahorita voy a hablarte más sobre esto y vas a ver cómo Dios está obrando en tu vida. Así que dile, Señor, sácame de esto, Señor. Llévame a un lugar. Llévame a otro lugar, Señor. Así estemos en la tormenta ahora mismo, Señor. No le voy a culpar a nadie. En el nombre de Jesús.